ahora vamos a continuar mostrando la otra estructura iterativa que vamos a ver en este curso, que es la estructura while. Entonces, en la estructura while es muy importante tener en cuenta que esta estructura evalúa una condición lógica y esta condición lógica tiene que ser verdadera para que el algoritmo entre a la estructura iterativa. Entonces aquí yo digo, mientras esta condición sea verdadera, haga estas instrucciones. O sea, lo que le estoy diciendo es que mientras esto sea verdadero, él va a repetir todas las instrucciones que yo coloque aquí adentro. Si lo veo en Python, entonces sería el while, o sea, mientras esta condición, y todo lo que yo quiero que se repita lo voy a colocar aquí adentro del while. Entonces es muy importante saber que la condición tiene que ser verdadera. ¿Cuándo termina el ciclo while? Cuando ya no entra a hacer estas instrucciones, cuando esta condición se vuelva falsa. Entonces vamos a retomar el ejemplo anterior, el que nos pedían escribir los números iterativamente desde el 1 hasta el 100. Entonces vemos aquí, lo voy a explicar aquí directamente en Python, yo digo i igual a 1. Recuerden que esa es la variable de control, inicia en 1. Y entonces yo aquí le digo, mientras i sea menor o igual a 100. Entonces esta es la condición lógica. Entonces como i arranca en 1 y yo le digo mientras i sea menor o igual a 100, entonces en este caso como i vale 1, entonces esta condición es verdadera porque 1 es menor a 100. Entonces como esto es verdadero, entonces yo entro al ciclo, imprimo i. En este caso imprime 1. Y luego al finalizar el ciclo aquí, yo le digo i va a ser igual a i más 1. ¿Qué estoy haciendo allí? Estoy actualizando la variable de control. Lo que hacíamos con el ciclo for era incrementarlo. Pero es muy importante tener en cuenta que el ciclo for lo hacía automáticamente. Acá no. Acá hay que decírselo explícitamente. Yo tengo que decirle al final i es igual a i más 1. Puede ser muy peligroso al programar una estructura while si a mí se me olvida esta línea. Si yo omito esto, pues entonces la condición lógica nunca va a ser falsa. Por lo tanto, el ciclo nunca va a terminar. Por eso es muy importante, recordemos, cuando estoy programando una estructura while, siempre tener en cuenta la variable i de inicio, la condición lógica, que debe ser verdadera, y al final siempre debo actualizar la variable de control, es decir, debo definirle el incremento. En la estructura while no se dice implícitamente como en el for, por lo tanto hay que especificárselo directamente, decírselo específicamente que i va a ser igual a i más 1. Muy bien. Entonces, en este ejercicio, que es muy parecido al anterior, me dicen a mí escribir un algoritmo que imprima los números desde el 1 hasta un número indicado por el usuario. Es decir, anteriormente me decían, escriba un algoritmo que imprima los números desde el 1 hasta el 100. Aquí me están diciendo, escriba un algoritmo que imprima los números desde el 1 hasta un número especificado por el usuario. O sea, no sé cuál es ese n, cuál es ese número. Entonces lo primero que hacemos aquí es pedir n. Entonces yo le digo al usuario, digite un número. Entonces no sé qué número va a digitar el usuario. Puede ser 100, puede ser 1000, puede ser 1.000.000. Y entonces este es n. Ese va a ser el fin en el cual yo voy a imprimir esos números, la finalización. Entonces yo vuelvo y tengo mi variable de control que la arranco en 1 y entonces aquí yo le digo mientras i sea menor o igual a n. Miren que anteriormente, en el ejemplo anterior, decíamos mientras i sea menor o igual a 100. Pero aquí no es 100, sino un número n que lo va a digitar el usuario. Entonces, mientras i sea menor o igual a n, imprima i. Y él va a ir imprimiendo iterativamente o repetidamente i. Entonces va a empezar en 1, luego va a cambiar a 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. ¿Cuándo termina aquí? Recordemos que este ciclo termina cuando esta condición sea falsa. Entonces, cuando esto se vuelve falso, cuando la i sea
mayor a n. Siempre va a entrar al ciclo, aquí la condición es siempre que i sea menor o igual a n, entonces como esto es verdadero, va a entrar. ¿Cuándo se vuelve falsa? Cuando la i sea mayor que n. Imagínense que el usuario digitó n igual a 5, entonces esto se va a repetir 5 veces, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo va a terminar el ciclo while? Cuando i se vuelva 6. Entonces, por eso es muy importante que ustedes, la última línea de programación en un ciclo while debería ser esta, es decir, cuando yo estoy actualizando la variable de control. Si a mí se me olvida escribir esta línea, entonces el ciclo no va a terminar nunca, porque la condición de parada nunca va a ser falsa, siempre va a ser verdadera. Ahora, veamos otro ejemplo más interesante. Me dicen escribir un algoritmo que lea el nombre y la nota de un grupo de estudiantes. Al final de la lectura, se debe mostrar el número de estudiantes que se registraron en la lectura de las notas. Entonces este ejemplo es un poco más interesante porque miren que yo no sé cuántos estudiantes van a digitar. Me dicen, escriba un algoritmo que lea el nombre y la nota de un grupo de estudiantes. No sé cuántos. Entonces miren que aquí yo no podría resolver ese problema utilizando el ciclo for, porque el ciclo for me dice a mí que yo tengo que saber el inicio y el final. Yo aquí en este problema no sé cuánto es el final. Entonces, cuando yo no sé cuántas veces voy a iterar previamente, entonces lo más común es utilizar una estructura while. Entonces miremos aquí el algoritmo. Entonces miren que aquí yo estoy utilizando una variable que me dice continuar es igual a sí, lo estoy inicializando. El número de estudiantes es 0, antes de empezar a digitar las notas, por supuesto el número de estudiantes es 0, y miren que aquí yo le estoy diciendo, mientras continuar sea igual a sí. Entonces aquí mi variable de control ya no es i, como en los ejemplos anteriores, sino que mi variable de control es continuar. Entonces yo la inicialicé con la palabra así, entonces yo le digo, mientras continuar es igual a sí, en este caso va a ser verdadero, entonces como es verdadero entra la primera vez. Entonces cuando entra pide, digite el nombre del estudiante, digite la nota, y luego de que leo el nombre y la nota, vengo y digo aquí, el número de estudiantes es igual al número de estudiantes que hay ahorita más 1, lo estoy incrementando en 1. Esta variable es la que me va a contar el número de estudiantes. Y esta variable de acá, continuar, es la variable de control. Entonces yo aquí ya incrementé un número de estudiantes, ¿cierto? Y no sé si continuar o no leyendo, ¿sí? Entonces al final le digo, le pido al usuario, ¿desea ingresar otro estudiante, sí o no? Y entonces el usuario, ¿sí?, deberá escoger si sí o si no quiere continuar con la lectura de los estudiantes. Entonces imagínense que el usuario digita sí. Entonces como digita sí, lo que hace el algoritmo es volver acá y vuelve y evalúa la condición lógica. Como el usuario escogió sí, entonces continuar es igual a sí y vuelve y arranca de nuevo pidiendo otro nombre, otra nota y ya incrementando en 1 otro estudiante. Entonces ya vamos con 2 estudiantes. Entonces vuelve y pide, ¿desea continuar? Entonces imagínense que yo le digo sí. Entonces vuelve acá, pide otro nombre, otra nota y actualiza otra vez el número de estudiantes. Ya tendríamos 3 estudiantes. Ahora imagínense que ya me cansé de digitar estudiantes, entonces cuando me pregunte, ¿quiere continuar? Entonces yo le digo no. Entonces este continuar va a valer no. Cuando él regrese aquí, él va a comparar, continuar es igual a sí. Entonces en este caso, como yo digité no, entonces no es igual a sí. O sea, esta condición se vuelve falsa. Y como la condición se vuelve falsa, entonces ya ahí no vuelve a entrar al ciclo. Entonces el ciclo termina y ya continuaría con la siguiente línea, ¿sí? O sea, es muy importante saber, el ciclo terminó, esta condición se volvió falsa, el ciclo terminó, pero él continúa en la siguiente línea. Entonces la siguiente línea es, ¿qué me va a mostrar? El número de estudiantes registrado fue, entonces
los que yo alcancé a contar, entonces en este caso fueron 3. Entonces este algoritmo termina cuando dice el número de estudiantes registrados fueron 3. Pero miren que yo previamente no sabía que iban a ser 3. ¿Cuál es la clave aquí? Que al final del ciclo while, este ciclo siempre le va a preguntar al usuario si quiere continuar o no. Es el usuario el que tiene el control, entonces el usuario escoge sí o no. Si el usuario escoge sí, pues otra vez esta condición se vuelve verdadera y lo hace nuevamente. Pero si el usuario escoge no, entonces la condición se vuelve falsa, termina y continúa a la siguiente línea. Bien, y aquí entonces los invito a que sigan viendo los demás ejemplos y los ejercicios que hemos programado para esta sección.